¿Sabías que la forma más clásica que tienen todos los profesores de seminario para evaluarte es la escritura de un informe de lectura descriptivo y crítico? Bueno, si no lo sabías, ya sabes. Y si sos futuro estudiante de la facultad o profesorado, tenés que prepararte. Es a través de una lectura previa que hagas de cualquier tipo de texto. Pero cuando digo leer, esto es muy importante que lo tengas en cuenta, es que estamos hablando de comprender. Leer no es otra cosa que comprender. Y en esa comprensión es en la que puedo relacionar, reflexionar, contextualizar y demás. Ahora bien, este tipo de escritura, ¿qué va a hacer con los estudiantes? Prepararlos para ejercer nada más ni nada menos que la palabra dentro del género académico, durante toda la cursada. Y ahora sí, vamos con la estructura que debes respetar por ser la parte constitutiva de este género. Número uno, referencia bibliográfica. Tenés que tener en cuenta el apellido, las iniciales del nombre, entre paréntesis el año de edición y el título del texto fuente, más la editorial. Ahora bien, tenés que presentar al autor en el próximo párrafo, ¿no es cierto? Tenés que buscar información en internet, por ejemplo. Es casi seguro que encuentres demasiada información. Entonces te preguntes, ¿qué voy a escribir? Bueno, lo relevante para tu trabajo es que busques esos datos precisos que tengan que ver con la experiencia y con lo que más o menos dice en ese texto. Tenés que conectar todo eso que buscaste y que escribiste de la vida con ese texto fuente con el que te estás sirviendo para hacer este tipo de informe. Tenés que mencionar de nuevo el libro, el título, pero nada más, para aclarar a qué tipo de género pertenece y en 2 renglones escribir de qué va el texto. No te preocupes, porque en los pasos siguientes vas a desarrollar el contenido más detenidamente y específicamente. Lo que estás haciendo en este momento, en estos primeros renglones, en estos 2 o 3 párrafos, es decirle a tu lector qué vas a escribir, qué es lo que vas a desarrollar, cuál es el tema específico, ¿no? De qué autor específico estás hablando, ¿no es cierto? Y dónde lo pueden encontrar, siguiendo lo que vos acabás de escribir y de dónde lo sacaste. Entonces lo que haces es exponer datos muy, pero muy importantes a tus lectores. ¿Y sabes qué? Siempre debe ser así. Número 2, presentación del contexto de escritura y la cuaestio. Bueno, acá es muy importante, pero muy importante que busque la información asegurada, es decir, datos de lo que sucedía al momento de escritura del autor del texto. Tenés que escribir, por supuesto, un encuadre espaciotemporal y las condiciones políticas, económicas y culturales de ese lugar, porque este trabajo es de búsqueda, es un trabajo de reflexión, porque es justamente donde vas a entender y comprender, creo yo, mucho mejor el texto fuente, con estos datos que te estoy diciendo. Ningún texto se escribe sobre el aire, siempre un texto está contestando a otros autores, a otras ideologías, a otros conceptos. Así que ¿qué estaba pensando entonces? En ese contexto del autor es muy importante para que tengas más contexto global de lo que sucede con ese texto. Contextualiza. ¿Para qué? Para entender por qué escribe lo que escribe y desde qué perspectiva lo hace. Ya sé que es un poco repetitivo, pero es muy importante que en la lectura de cualquier texto hagas este ejercicio, más allá de la escritura de este informe descriptivo. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del texto? Debatir, reflexionar, responder, convencer, explicar, porque viene la coestio. Y ahí tenés que exponer qué está discutiendo ese autor en ese contexto y en esa sociedad. Número 3, género discursivo, tema del texto e hipótesis. Bueno, en este párrafo lo que tenés que hacer es asegurarte que sabes con qué género estás trabajando. Así que escribís algo así como el texto tal, que puede leerse como un artículo de opinión, o el nombre del texto es un ensayo, y algo así. Y luego la hipótesis. Acá tenés que colocar sobre qué quiere argumentar el autor, no vos, ¿eh? Demostrar en primer lugar que algo de ese estilo. Análisis de la argumentación o exposición o de los conceptos tratados. Bueno, en este párrafo lo que tenés que escribir es una especie de resumen de lo más relevante, es decir, reformular esos conceptos o ideas que describe o explica el autor de manera concisa y clara. Recordá que si vas a poner algún término técnico propio de la temática, debes conectar un conector del tipo es decir, esto es, vale decir. Porque este es un texto tuyo, es el que estás escribiendo para demostrar que entendiste el tema, es la parte más extensa tal vez del cuerpo de tu trabajo, del informe descriptivo, porque estarías exponiendo los argumentos y explicaciones, ideas del autor, que deben ser claras para el que te lee.
Ahora bien, vamos con el análisis ideológico y comparación con otros textos. ¿Qué ideas apoya el autor? ¿Con cuáles discute? ¿Con quiénes discute? ¿O las ideas de quiénes está apoyando? Entonces acá tenemos dos factores bien marcados para que vos puedas entender qué vas a estar escribiendo ahí. Debes reconocer la ideología del autor y exponer unos más textos con el que dialoga ese texto fuente. Compararlos, exponerlos, tenés que introducir las voces de otros autores, hacer esta relación que llamamos intertextualidad entre texto, como por ejemplo, el autor X se expresa desde la ideología tal porque, y en este sentido se puede relacionar este texto con este otro texto de este o cual autor. Y por último, cierre del texto. Importante. Coloca un conector del tipo para concluir, para finalizar en resumen. Lo que escribís acá debe tener relación directa con la hipótesis que habías escrito más arriba. Ahora bien, en los próximos videos te voy a mencionar la importancia de elegir bien las palabras o expresiones para utilizar en este tipo de género académico, como por ejemplo los conectores, para comenzar cada párrafo y que no te queden los mismos sueltos, sin terminar. Recordá que un texto es el todo y no solamente una parte. Te espero en los siguientes videos. Muchas gracias.